Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Mimi, soy la creadora de este canal y hoy estoy muy ilusionada porque ayer, leyendo un libro de una historia real, una experiencia personal, di con un hack de crecimiento personal que muchas veces ni leyéndote todos los libros de crecimiento personal encuentras con herramientas útiles que de verdad cambien tu vida, ¿no? Y qué curioso que con un libro de una historia personal, de una experiencia real de una persona, me he encontrado con un hack de crecimiento personal realmente transformador. Y bueno, si te paras a pensarlo, tiene sentido, ¿no? Porque todas las experiencias personales, todos los viajes personales, sí o sí llevan intrínsecos crecimiento personal. Y por eso es muy difícil no encontrar grandes herramientas de desarrollo en libros de experiencias personales de personas que han conseguido o han logrado cosas. Entonces, el libro que yo me estoy leyendo se llama Sin Miedo, es de Cristina Palten, que es una corredora, una señora corredora, que, pues bueno, ella se dedicaba a otras cosas, pero como hobby tenía correr. Y sí que es verdad que pues había logrado diferentes hazañas, diferentes récords mundiales, incluso en el mundo del correr, ¿no? Y un día, ella, que es de Suecia, ya había corrido por Turquía y por distintos países, se propuso cruzar Irán corriendo sola. Claro, en ese momento ese país estaba en un régimen muy totalitario, con la situación de las mujeres pues muy crítica, ¿no? Y ella relata que habían muchos miedos que le venían a la cabeza. Ella quería hacerlo, pero inevitablemente por parte de ella misma, por parte de familiares, amigos o incluso personas, sus seguidores que se habían enterado de la hazaña que quería hacer, pues le dejaban comentarios y sí, en esos comentarios se mostraban todos los prejuicios que envuelven ese país, ¿no? Sí que es verdad que en ese país ella relata que si tú tenías una disputa con un hombre siendo mujer, tu testimonio contaba el 50% en comparación con el suyo. Porque sí, el régimen totalitario que si tú pensabas o ellos intuían o incluso tú decías que estabas en contra de alguna cosa que ellos habían impuesto, te podían encarcelar, ¿no? También el tema de irse a correr sola, una mujer en ese país, una situación un poco complicada. Sus familiares, pues evidentemente reflejaban esos miedos, sabían cómo era la situación, pero también había muchos prejuicios y conjeturas mentales que nosotros desde Occidente podemos tener acerca de ese país. Total, que cuando ella publicó que quería hacer esta carrera, mucha gente iraní que vivía en Suecia o iraníes que vivían en el propio Irán se pusieron en contacto con ella y le dieron mucho ánimo para que lo hiciera. Es decir, los comentarios negativos eran casi inexistentes por parte de la gente que vivía allí, ¿no? Todos estaban muy contentos de que ella fuera ahí. Total, en este libro cuenta desde su preparación de la mochila, cómo le vino esta idea a la cabeza, cómo estaba su situación personal en ese momento para decidir hacer una carrera de 2 meses y medio. Y, pues bueno, llega un punto en la historia que ella te cuenta que fue al psicólogo antes de hacer la carrera y el psicólogo le propuso un ejercicio para afrontar esos miedos que inevitablemente cuando ella pensaba en ir ahí, pues le venían a la cabeza, ¿no? Y le propuso un ejercicio que creo que es increíble porque pienso que es realmente efectivo. Porque te pones de cara a cara con tus miedos y puedes verlos uno a uno y neutralizarlos. ¿Cuál es ese ejercicio? Pues él le dijo que hiciera una tabla con 3 columnas. En la primera columna que escribiera la situación, bueno, el miedo que tenía, ¿no? Quedarme sola en medio de la nada y estar lesionada, que alguien entre en mi tienda y me haga cosas malas, etc. La primera columna es para el miedo, describir la situación exacta que te da miedo. La segunda columna se llama grado, es decir, tienes que escribir del 10 al 100, saltando de 10 en 10, es decir, 40, 60, 50, 30, el grado de miedo que te da esa situación. Y en la tercera columna viene lo importante y lo que más me ha encantado, que es la gestión de ese miedo, que en concreto ella lo llama forma de gestionarlo. Y se divide forma de gestionarlo práctica y mental.
Y eso es lo que me encanta, que no solo se queda en el discurso mental, no, yo puedo con todo, yo sé hacerlo, o no voy a pasar por cerca de este camino y así no estaré sola. Y solo se queda ahí. No, sino que afronta las dos vertientes, la mental y la física. Y esa es la clave desde mi perspectiva, porque de esa manera no le dejas ninguna puerta abierta al miedo. Si solo abordas la parte práctica, le dejas la puerta mental abierta. Si solo abordas la puerta mental, la física, la práctica se queda abierta. No has hecho nada tangible para combatir ese miedo, ¿no? Y bueno, por ejemplo, os voy a leer el primer miedo que ella escribió, que dijo: miedo, que alguien quiera hacerme daño, me asalte o me agreda sexualmente en la tienda de campaña. Grado de miedo, 80. Forma de gestionarlo, práctica y mental. Pues alojarme en hoteles, plantar la tienda en los jardines de la gente que me haya ofrecido alojamiento, perdón, y tomar una tienda de camuflaje. Es decir, en vez de ponerme una tienda fosforita, pues me voy a poner una de color camuflaje. Y la parte mental, decirme a mí misma que no es probable, ya que la mayoría de agresiones suceden entre conocidos en ese país. Como veis, la parte mental la puedes solventar con un discurso positivo. Es decir, por ejemplo, para no irnos a su caso personal, sino un caso que nos pueda tocar más de cerca a todos, quiero pasar un examen y me da miedo no pasarlo, ¿no? La parte mental, ya he hecho esto antes, ya he superado varios exámenes antes, por lo tanto, también soy capaz de hacerlo. Esta sería la parte mental. La parte práctica podría ser planificar un plan de estudio, decir, voy a estudiar 2 horas cada día, y así lo dejas todo zanjado, dejas todas las puertas cerradas. Espero que haya quedado claro el tema de las 3 columnas y sobre todo el punto de abordar la parte física y la parte mental, la parte práctica y la parte mental. Alguno además podrá incluir también la parte espiritual, ¿no? Si crees en Dios, podrías apoyarte también en eso y saber y decir todo lo que sucede conviene, ¿no? Dios está de mi lado, por ejemplo, y la parte espiritual también la podrías cubrir. Pero bueno, ese es un plus y sobre todo estas 2 partes. La práctica y la mental. Yo, cuando lo estaba leyendo, me quedé asombrada porque, no sé, me parece una técnica realmente que va al grano, que realmente es efectiva, porque yo estoy cansada ya de tantas técnicas, de tantas cosas que uno a veces no sabe ni cómo hacerlas o que las haces y no te funcionan. Y esto es como que te pones cara a cara y esa masa gris que tú veías al principio, que te hacía estar incómoda, angustiada, que te daba tanto miedo y no sabías por dónde afrontarla porque evidentemente era una masa gris y es demasiado grande, te pones enfrente y empiezas a sacar de uno a uno todos esos miedos que tienes al enfrentarte a esa situación concreta o ese proyecto que quieres hacer. Y uno a uno los puedes ir neutralizando, proponiendo una solución mental y una solución práctica. Esto es aplicable a cualquier situación de la vida, o sea, puedes ponerlo desde el ejemplo que hemos puesto de tengo miedo de no pasar un examen o hasta tengo miedo que suceda esto con mi pareja, tengo miedo que ella me haga esto, tengo miedo de que, pues lo que sea, que este proyecto no me salga mal, que invierta y no obtenga mis ganancias. Cualquier situación, esta es una técnica que os puede servir. Y yo os animo a que pongáis en práctica esta técnica porque desde mi perspectiva es súper efectiva. Estoy cada vez más enamorada de leer libros de experiencias personales y no tanto de crecimiento personal, otra técnica, porque los libros de experiencias personales, como he dicho antes, llevan intrínseco el crecimiento personal, ¿no? La vida te pone desafíos y tú los superas en el momento, te lanzas a vivir y ahí es donde aprendes. Y se puede aprender mucho de gente que se ha lanzado a vivir, ¿no? Este libro me recuerda mucho a una situación que yo viví hace años, que fue que hace 2 años, literalmente, que me fui a el Camino de Santiago sola. Mi primer viaje sola, fuera de casa, y me identifico mucho con esto porque la gente me decía, pero Mireia, ¿no te da miedo ir sola?
con todo lo que pasa en el mundo. Y es como que sí, yo era consciente de ello, pero uno, que tenía mucha fe en la vida, en Dios, que sabía que no tenía que temer nada porque solo me pasaría aquello que Dios quisiera, ¿no? Y confiaba mucho en ese punto y en que estaba cuidada. Obviamente, el Camino de Santiago está en España, por lo tanto, según qué zonas son más peligrosas, según qué zonas no, pero España no es un país peligroso de por sí, que eso es la parte como más tangible, ¿no? Es la cosa lógica. Si sabes que ahí te va a pasar sí o sí, pues no vayas, pero quedarte paralizado por el y si pasa, y si no sé qué, a ver, no tienes nada seguro, por lo tanto, pruébalo, ¿no? Y por otra parte, pues yo también iba con cuidado, es decir, me fui a hacer el Camino de Santiago, que era el más transitado. No iba a tener momentos de estar tan sola como puede ser otros caminos como el del norte o el camino primitivo, sino que me fui a hacer el francés, que es el que más transitado, ¿no? Estaba alojada siempre en albergues con otras personas, en habitaciones estaba también con otras personas, es decir, que se redujeron mucho las posibilidades, ¿no?, de que pudiera pasar algo malo. Y me he dado cuenta que apliqué lo mismo que hizo ella, pero no lo había hecho de manera consciente, ¿no?, sino que era un ejercicio interno que yo había hecho como por instinto. Si algún día queréis que os hable de esta experiencia, dejádmelo en los comentarios. Si vais a practicar también con este ejercicio de la tabla de las 3 columnas, también os invito a que retrocedáis en el vídeo y os fijéis bien en las partes que he comentado, porque es tal cual lo ha hecho ella. Y si os es útil, sobre todo, esto es lo que deseo y espero, también me gustaría saberlo. Yo, por mi parte, os doy un abrazo y os espero en el próximo vídeo. Gracias a todos por estar aquí.